Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 11 de mayo. Hoy es jueves, día de debate jurídico. Vamos a hablar quizás del tema más importante que está sonando en los últimos días, que es la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional en relación al CITRAMS, un tema que ayer y anteayer y hoy día ha sido noticia preponderante en los medios de comunicación, pero también en atención que le ha dado a la ciudadanía del país. Dentro también de esto mismo vamos un poco a evaluar los fallos de la sala, como un balance, cómo está actuando la sala a esta hora de acuerdo a criterios de cada uno, porque digamos obviamente también lo que falla la sala es una interpretación constitucional, no necesariamente digamos algo tan textual para muchos en relación a lo que dice la ley. Vamos a presentar inmediatamente a mis invitados de esta noche, Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana, abogado, por supuesto. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Nacho. Eduardo. Buenas noches, colegas. Un gusto. Esta noche lo acompaña Raúl García Mirón, directivo del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches, Buenas noches, Raúl. Nacho. Bienvenido. Buenas noches, un saludo a toda la teleaudiencia y si me permites, un saludo a todas las madrecitas, en especial a la mía, a mi abuela. Pues que pasen un feliz Día de las Madres, aunque sea hoy 11 Lo pasaron ayer, ¿no? Y que lo sigan pasando. Ya lo pasaron, que lo sigan pasando. es. Bueno, qué bueno. Y también está con nosotros Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a toda la audiencia. Tema importante para esta noche. Antes saludamos con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. A ver, partamos rápidamente. Opinión, Eduardo. ¿Qué te pareció esta medida cautelar dictada por la sala en un contexto que hay que tomar en cuenta que el 2015 fue que se puso esta demanda de inconstitucionalidad? Han pasado 2 años. Algunos dicen hubo antes 2 negativas de aplicar esta medida cautelar y ahora la sala 2 años después la aplica con todo lo que ustedes han visto. Claro. Bueno, en primer lugar, creo yo que es importante señalar que no hay que poner en duda la facultad que tiene la Sala de lo Constitucional para dictar este tipo de medidas. Eso es incontrovertible y no puede ser discutido. Que si estamos de acuerdo o no con la medida, ese es otro aspecto. Y en esa medida también la resolución que contiene esta medida cautelar tiene que ser acatada. No cabe aquí ninguna valoración de no acatarla como algunos funcionarios del gobierno están haciendo el llamado. Y aquí creo que hay que destacar la posición del ministro de Obras Públicas que dijo que hay que acatar la sentencia. Entonces creo yo que todo este tipo de acciones en contra de la resolución, de llamados a no acatar, están fuera de lugar, porque el Tribunal Constitucional salvadoreño precisamente tiene esta facultad. El tribunal de cierre no puede ser al final cuestionada desde el punto de vista jurídico y de no acatar la resolución de la sala. Ahora, entrando a la medida cautelar, desde mi punto de vista, teniendo en consideración que tienen que cumplirse 2 requisitos fundamentales para que una medida cautelar se adopte de forma válida, que siendo el primero que haya una apariencia de buen derecho, es decir, de que haya una posibilidad muy grande de que haya una vulneración a un principio constitucional. Si se cumple ese requisito, la medida puede ser adoptada porque cumple el primer requisito, pero está el segundo, que es el que tiene que ver con que exista un peligro en la demora, es decir, que el trámite que la sala le dé al proceso de inconstitucionalidad pueda generar un daño a los bienes jurídicos que se están buscando proteger, que ya no pueda ser reparado por la sentencia, o sea, que ya no haya vuelta atrás y que el daño se consume de forma permanente y que no pueda revertirse. ¿Te parece que se cumplen? No me queda muy claro que se cumplan los 2 requisitos. O sea, el primero sí se cumple, pero con la medida cautelar conocida en estos días, el segundo requisito, que es el peligro en la demora, desde mi punto de vista no está bien configurado. No se ha comprobado, para mí, y ni se ha argumentado bien por parte de la sala ese aspecto, que hay un peligro con el trámite que falta para que se dicte sentencia sobre los bienes jurídicos que están en este caso en consideración. Ya. Y en esa medida creo yo que
hay alguna falencia de fundamentación en ese caso. ¿Por qué? Porque los elementos que ahora la sala está esgrimiendo que afectaron o que están siendo afectados eran los mismos que estaban presentes al inicio del proceso, y por lo tanto ahí donde yo veo alguna deficiencia en esta resolución, pero no obstante tiene que cumplirse. Raúl. Sí, Nacho, bueno, comparto lo que dice Eduardo en cuanto que efectivamente la Sala de lo Constitucional, como cualquier tribunal, y en este caso el máximo tribunal, para conocer la constitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos, tiene la facultad de decretar medidas cautelares. Y que lo entienda la gente, estas medidas cautelares no son las que le ponen fin al proceso, es decir, es una medida que puede ser que tiene la característica de temporalidad. Esta puede ser revocada, esta puede ser cambiada. Por estos mismos magistrados, si no fueran recusados, porque hay una recusación que le planteó el presidente de la República por supuesta imparcialidad, pero y si en caso fuesen separados del conocimiento de este proceso, serán los magistrados suplentes los que decidan. Entonces la medida cautelar es un tema es una medida temporal, que si está acertada la decisión de los magistrados, bueno, antes que nada son jueces y como todos jueces aplican la ley. Creo que a mi punto muy personal de parecer, esta medida cautelar, el defecto que puede tener a ojos vista, yo he estudiado la sentencia, nosotros la hemos estudiado, y creo que el defecto principal que puede tener es el momento en que se dicta. El momento en que se dicta. Perdón, ¿el daño que puede producir a las empresas del CITRAM? Sí, pero que podría ser irreversible, sí, y después el fallo puede ser lo contrario, ¿y qué pasa con eso? De hecho creo, y qué bueno que lo dices, la Sala de lo Constitucional, desde que recibió la demanda en agosto del 2015, los demandantes le pidieron la medida cautelar. Sí. La Sala no la dio. Por 2 oportunidades. Luego, el 27 de enero del 2017, igual nuevamente la rechaza. Ya decía Eduardo, la Sala en su momento no encontró configurado el peligro en la demora de otorgar la suspensión de los efectos de esa obra, ¿no? del servicio que se está prestando, de la segregación del carril. Entonces, ¿qué te quiero decir o qué les quiero decir con esto? Que la medida como tal, a mi juicio, el peligro en la demora, la Sala quizás lo ha venido matizando, porque cuando la Sala argumenta, dice, con toda la información que obra ya en el proceso, con la multiplicidad de partes intervinientes y al tratarse efectivamente de que es un hecho notorio y evidente, y ahí es donde creo, a mi juicio, la Sala comete un pequeño error, porque esto no solo era notorio y evidente ahora, a mayo. Lo ha sido todo el tiempo. Entonces, si yo hubiese estado en el lugar de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, probablemente yo hubiese emitido la medida desde un inicio. Te voy a hacer una pregunta capciosa, pero cualquiera la puede pensar. ¿No será que están tomando esta medida cautelar en respuesta a que la Presidencia de la República pidió la recusación de los magistrados? O sea, que no sean ellos los que vean el caso y que lo vean los suplentes. Podría ser, no sé, se puede una vuelta de... Se puede prestar a ese tipo de interpretaciones, y por eso lo hablábamos antes de entrar acá al aire. Hay cosas buenas que parecen malas, y quizás en opinión de los que ahora están criticando esta medida, es de ese tipo de cosas, que son buenas pero que parecen malas. Creo yo que lo que la Sala sí ha dejado bien claro, y a mí me parece que está suficientemente motivado, es la contraposición de los intereses de la colectividad, ese interés público, al que la Sala le llama relevante. Porque tú dijiste, bueno, ¿y qué pasa con los empresarios? Pero ese es un interés particular. Estamos hablando de las empresas Cipago. De hecho, es una unión de empresas, Cipago, Citram, CCASB, la que está en este negocio. Entonces, no perdamos de vista que, de hecho, la colectividad, que somos todos los que pagamos impuestos, somos los que tenemos que cargar con un préstamo que el gobierno tuvo que hacer con el BID para la infraestructura, para crear las condiciones. Entonces, si algún afectado, y ya lo dijo el presidente Sánchez Serén, que él va a defender a esos empresarios. Sí, pero yo no entiendo eso. ¿De qué estamos hablando? Porque si estamos hablando de quién favorece o quién no favorece, esa fue la explicación que dio el presidente, que no le gustó a la Sala. Tengo entendido yo que la Sala lo único que está viendo es si la determinación del CITRAM cumple o no con el artículo 120 de la Constitución, que obliga
a concesionar y que esa concesión sea autorizada por la Asamblea Legislativa. Que ese es el debate jurídico. Ese es el debate de fondo. Al final la sala lo que tiene que determinar es que si se hizo bien o no en otorgar ese servicio a esa empresa sin concesión. Y si falla sobre eso, que es lo que debe fallar, sin licitación pública. Se puede ir a la Asamblea y si la Asamblea aprueba, se acabó todo. Así es. Okay. Pero no podemos, perdón, y con estos términos, dejar de pasar por alto que, si tú me permitieras te enseñaría la foto, pero creo que luego lo hacemos. Es un hecho notorio, evidente, que hay una colectividad mucho mayor, pero mucho mayor. A mí me toca, como abogado nos toca ir al Centro Judicial de Soyapango, por ejemplo. Tú vas en estos carriles, el 1 o 2 que quedan, y tú ves que ese bus va muchas veces medio vacío. No, y lo que es peor, si no va vacío, va con gente colgada. Circula mucha más gente en vehículos de transporte colectivo por el carril pequeño, Entonces, por el no exclusivo. En un tema de simple lógica, si en el carril segregado van 100 personas, por decir un número, pero en el carril no segregado van 20.000, ¿dónde está la mayoría? ¿Dónde está el interés público relevante? ¿Dónde está aquellos que se afectan del derecho de usar ese bien público? Ok, pero de todas maneras el gobierno tiene todo el derecho a decir, sí, pero yo estoy construyendo un sistema para la mayoría. Puede hacerlo, y lo ha dicho. Tenemos otro bloque para hablar de esto. Humberto. Sí, quizás en relación a la medida cautelar y a la posición que podríamos tener sobre la mayor o menor justificación de esta, creo que ya Eduardo y Raúl lo han resumido. Sí, basta ver que la justificación que se ha dado para este peligro en la demora es, a nuestro juicio, insuficiente como para haber modificado la decisión que ya en 2 oportunidades anteriores había tomado la Sala de lo Constitucional. Esto no significa, bajo ningún punto de vista, que no tuviera esa facultad, como bien se ha dicho, y no significa, bajo ningún punto de vista, que las medidas cautelares no puedan modificarse en cualquier momento. El día de mañana puede modificarse esa medida cautelar. De hecho, entiendo que los abogados de la Presidencia de la República han presentado un escrito pidiendo que se revoque esa medida cautelar y la Sala de lo Constitucional tendrá que dar trámite a esa revocatoria y tendrá que analizar si hay otros elementos que no consideró para dictar esta medida. Así son las medidas cautelares, pueden modificarse, pueden ampliarse, pueden restringirse, pueden dejarse sin efecto en cualquier momento mientras no exista un pronunciamiento de fondo. Ahora, lo que creo que nos debería interesar también, y supongo que lo vamos a discutir en el siguiente segmento, es el trasfondo de todo esto, la alegada vulneración al artículo 120 de la Constitución, que desde ya te puedo anticipar que esa ha sido la posición nuestra, donde no tenemos absolutamente ninguna duda que a pesar de tratarse este sistema de un sistema que creemos bien intencionado, tiene unas falencias que no van a poder ser justificadas en el proceso constitucional. Vamos al trasfondo. Te pido, voy a hablar contigo inmediatamente después del segundo bloque, porque sí es importante analizar qué hay más de todo esto. Ya volvemos. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES, llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. Oye, ¿qué piensas que estarás haciendo cuando estés jubilada? Muy activa y si se puede, viajando. Genial. ¿Y cómo pagas los viajes? Ahorrando, cuando se puede. Si no, pues, con tarjetazo. Bueno, ¿y cuándo piensas que vas a pagar esas deudas? Pues, depende. ¿Depende de qué? Si logro conseguir otro préstamo para seguir viajando. Si hoy te llenas de deudas, ¿cómo pensás viajar cuando estés jubilada? Tu retiro depende de lo que hagas hoy.
El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador quiere decirte algo muy importante. Escucha la voz de tu país. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Tú dijiste, Humberto, hay que hablar del trasfondo. Yo no sé si cuando tú piensas en el trasfondo es cómo se negoció todo esto, por qué se le dio a esta empresa determinada, todo eso. ¿Quiénes están detrás? Pasa por esto, aunque debo reconocer que la forma en que se negoció el contrato y las personas que están interviniendo, la información que al menos yo personalmente tengo es una información que se genera única y exclusivamente a partir de las investigaciones periodísticas y por lo tanto esos son los hechos que están ahí descritos y habrá que valorarlos oportunamente. Más bien yo cuando hacía alusión al fondo del asunto, hacía alusión a la alegada vulneración al artículo 120 de la Constitución, en donde se establece que este tipo de concesiones deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Y quiero detenerme en ese vocablo concesión porque sé que los funcionarios, incluido el ministro de Obras Públicas, ha sostenido que no estamos en presencia de una concesión y en algún momento alguno de los funcionarios llegó a decir que los bienes seguían siendo del Estado y que por lo tanto no había absolutamente ningún tipo de concesión. Con lo cual me parece a mí que se está confundiendo de manera importante, de manera radical, la naturaleza del servicio y de la explotación que está siendo concedida. En cualquier concesión, el bien sigue siendo del Estado. Claro. Exacto, exactamente. Y ahí es donde yo veo la confusión que se está generando, porque cuando se habla de una concesión, precisamente es un bien del Estado que se presta, un bien del Estado que se le entrega a un particular para que este particular lo explote y tenga ganancia de esa explotación. Y es eso lo que está pasando en este caso. Entonces, si bien en todo este proceso no se ha hecho alusión, no se ha utilizado ese término, concesión, lo cierto es que hay una explotación concedida por el Estado a un particular, porque este es un asocio formado exclusivamente por particulares, para que explote un bien público. Eso se llama concesión. Y eso, dice el artículo 120, requiere de una autorización. Y que la ley trata, han dicho que la ley trata de evitar esa concesión. El 41 al 43 de la ley. Sí, que es precisamente parte de las disposiciones que va a analizar la Sala de lo Constitucional, porque la Sala hizo extensivo su análisis, no solo a las disposiciones que originalmente habían sido impugnadas o señaladas por los recurrentes, sino que después incorporó justamente estos otros artículos del reglamento de transporte que en su momento la Sala tendrá que tomar una decisión. No veo manera de defender esas disposiciones que son las que supuestamente habilitan que esté siendo utilizado este bien público. Ahora, por supuesto, y esto hay que reconocerlo porque parece que las críticas a este tipo de decisiones vienen en otro sentido, hay que reconocer que nuestro sistema de transporte ha colapsado y que necesitamos reestructurarlo. Eso yo creo que nadie lo niega. Y no podría decirte si la idea originalmente concebida de este sistema es una idea que puede funcionar y que puede contribuir a esa reestructuración que todos necesitamos. Pero eso es una discusión distinta desde el punto de vista estrictamente técnico. Lo que estamos diciendo nosotros es si esa es o no la mejor decisión técnica para reestructurar este sistema que nosotros ahora tenemos con muchos problemas, lo cierto es que por una mala asesoría muy probablemente no cumplió con todos los requisitos que debía cumplir. Podrían incluso haberse utilizado otras figuras que están legalmente previstas, creo que en alguna oportunidad lo habíamos manifestado. Ahí hay una ley de asocio público y privado que brinda una plataforma dentro de la cual hay una fase de autorización legislativa, eso podría haberse utilizado en su momento. Hay un régimen especial para sociedades de economía mixta en donde el Estado puede participar con particulares, en fin. Existían otros modelos que muy probablemente pudieron haber sido utilizados, que no sé si fueron explorados, pero al fin de cuentas se decantaron por un modelo que clara, abierta y flagrantemente viola el artículo 120 de la Constitución. Así que sean los 4 magistrados que han sido recusados o sean los magistrados que han sido designados como suplentes,
En este caso, ante la recusación, no sé quién terminará decidiendo, porque hay que primero decidir el incidente de recusación, pero a mí me parece que sea quien sea el que va a resolver esto, no va a tener sino que declarar inconstitucional estas disposiciones. Tengo la información de que ahora está en manos de los suplentes. Ya, digamos, son ellos los que van a decidir si los propietarios siguen viendo el caso o lo ven ellos. Sí. Claro. Sí. Y igual, si al final ellos terminan aceptando la recusación, ellos pueden también tomar lo que decía Humberto, la medida de revertir la medida cautelar. O sea, pueden declararla revocada, resolviendo lo que ha planteado la Presidencia de la República. Ahora, o mantenerla. ¿Era necesario, si no lo hizo en 2 años la sala, era necesario crear este caos político? Y no sé si caos vehicular o otra cosa más. Aparentemente hasta ahora no ha habido caos vehicular, pero sí han habido protestas. Nacho. Pero ¿era necesario dentro de todo esto, en un proceso que a lo mejor en un mes más ya va a decidir la sala? ¿Para qué? Sí, yo pienso que la sala bien hubiera podido esperar, honestamente. Yo hubiera preferido que la sala resolviera el fondo del asunto sin necesidad de tomar esta medida cautelar. Como bien decíamos también al principio, y eso lo digo incluso pues a mi título bien personal, pudo no haber esperado. Creo que la sala también, a lo mejor se pudo haber equivocado, como ya dije, en los tiempos, pero también se pudo haber equivocado, y esa es una especulación en cuanto a tratar de matizar la toma de la decisión, porque la misma sala lo dice en su resolución, que una vez ya, bueno, de hecho les contesta a los demandantes que no les puede dar la medida en ese momento porque tiene que recabar toda la información y hasta que esté definido el objeto de la controversia, que se defina claramente, va a poder entrar a hacer alguna consideración al respecto. Yo quiero tocar un punto porque sí quisiera que la gente también lo entienda. Cuando hablamos de recusación, tú lo mencionaste, Nacho, y ya lo dijo también Humberto, lo ha dicho también Eduardo, o sea, y lo dijeron ahora creo que en la mañana en un programa que tú estuviste, Eduardo, que reconozcan... Frente a frente, ¿no? Que reconozcan sí, que se hoy día equivocaron. Ha tenido dupleta, se fue de 2 por 1. Programa en programa. Nacho, tienen que reconocer que se equivocaron adrede o por ignorancia grave e inexcusable, porque ¿qué dice la Presidencia de la República cuando rinde su informe? ¿Qué es lo que dice? Mire, esas disposiciones, el artículo 5 del Reglamento General de Tránsito de Transporte Terrestre y el 156, que alegan los demandantes, no aplica para este caso que usted está decidiendo. Esto aplica el 41 y 47 de la Ley de Transporte Terrestre. Pero cuando tú lo lees, y yo me voy a permitir brevemente, el artículo 41 de la Ley de Transporte Terrestre te dice: podrán establecerse vías o carriles para uso exclusivo de determinado tipo de vehículos, de conformidad a estudios técnicos realizados o avalados por la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte. Es decir, esta es una facultad nada más, esta es una disposición facultativa. Luego viene el 47, cuando le dice de los permisos de operación, y aquí habla de la concesión de los 10 años, pero estamos hablando del servicio ordinario y público de transporte. Si estas dos son las disposiciones que dice la Presidencia, que son las que le avalan como para haber tomado la decisión de obviar la concesión y la licitación, concesión que regula el 120. Una carretera, igual que el carril segregado, también es una obra pública financiada con los impuestos de la gente. Lo que pasa es que... y se les permite... Tenés que diferenciar... ¿Cuál es la diferencia? En este caso es que el CITRAMS lo está administrando un asocio de empresas que se ve beneficiado. De manera exclusiva. De manera exclusiva. Y excluyente porque tú vas en los carriles... Pero también las líneas tienen exclusividad por transitar por determinada carretera. Solo que son ellos y el resto. Claro. Lo que hace esta empresa es quedarse con los beneficios de la explotación. Ya. ¿Qué está recibiendo el Estado acá? Pues hasta donde sabemos, es que el económicamente nada. Pero si me dejan terminar, cuando yo leo, y por eso les quise reproducir este artículo, y luego el 47 dice pues que deberá contar, para una explotación del servicio de transporte público colectivo, deberá contar con la concesión que se le dará por 10 años. O sea, esta es una interpretación burda, simple, reduccionista y totalmente carente del mínimo esfuerzo lógico jurídico como para decir, con estos artículos yo me quedo e ignoro el 120 y 233 de la Constitución. Entonces, ya no sé yo si esto fue adrede, hablabas del trasfondo, no lo sé, pero ¿por qué hacer algo tan mal hecho? Que reconozcan que se han equivocado, porque en realidad creo y estoy casi seguro que la sala va a tener que finalmente resolver que esto es inconstitucional. Trataron de suplir la aplicación del 120 con esos dos artículos, eso es lo que han hecho. Pero y con eso termino este punto, estos artículos son facultades
nada más dispositivas, les faltaba la facultad habilitante, porque que el viceministerio pueda administrar esta ley y que pueda decir, vamos a dejar estos carriles, esa es la parte sustantiva, si lo querés ver así. Ahora, ¿cómo habilitas para que todo eso suceda? Tenías que pasar por una licitación pública y una concesión, aprobada por la Asamblea Legislativa. Entonces, no poder ver eso es realmente, creo, no sé, jurídicamente asombroso. Asombroso el hierro. No lo sé qué clase de asesores son, los respeto como abogados que son, pero creo que o lo hicieron adrede o con una ignorancia inexcusable. Eduardo, esto queda y se cierra totalmente si la Asamblea llega a aprobar esta licitación. Si el gobierno presenta a la Asamblea, ¿con esto se cierra todo o no, no necesariamente cierra todo? Habría que ver si es jurídicamente válido que, por ejemplo, el Ejecutivo sometiera a consideración de la Asamblea en este momento o antes de que se dicte sentencia. Antes. Podría ser, o sea, no, eso es lo que digo, habría que entrarle al análisis jurídico si eso sería viable, de que el Ejecutivo busque regularizar, en este caso, el servicio del SITRANS y el uso del carril por medio de una concesión que la Asamblea apruebe. Habría que ver si eso es válido, porque también... Difícil. No, o sea, digo yo... Es que tendría que pasar por un proceso también de licitación pública, donde haya libre competencia, transparencia, pero al menos participación de otros entes. Al menos el tema de la concesión, eso sí podría de alguna manera resolverse, pero a mí lo que obviamente quiero mencionar es que la Sala de lo Constitucional, a la hora de dictar sentencia, si estima la pretensión y declara que hay inconstitucionalidad, tiene que modular los efectos de la sentencia, porque hay bienes públicos de por medio, hay una inversión pública con todo lo que se ha hecho en el SITRANS, que no puede quedar tirada y que no puede, por ejemplo, ordenarse que se demuela, por ejemplo, y que se utilice como era antes. O sea, obviamente hay que valorar eso, las inversiones que se han hecho. Y en esa medida habría que buscar la solución jurídica que respete la Constitución y que pueda al final seguirse prestando el servicio del SITRANS, porque yo considero, como ya lo mencionaba por ahí Humberto, de que tiene algún grado de beneficio para la población este servicio. Y como al final el tema de debate en la Sala de lo Constitucional tenía que ser aprobado vía concesión, entonces eso podría la Sala también dictar en la sentencia alguna medida de que esto se normalice, porque hay bienes públicos que no pueden al final borrarse de un plumazo con una sentencia. Que ya lo hizo, ojo, la Sala en otros supuestos, ya por ejemplo con el tema de las concesiones otorgadas en el mercado eléctrico. La Sala ya dio una sentencia de inconstitucionalidad diciendo el artículo 5, creo que era, de la Ley General de Electricidad es inconstitucional. Todas las concesiones dadas por la CIGET, por lo tanto, estarían en franca violación al artículo 120 y dio en sus efectos una modulación y ordenó a la Asamblea Legislativa que se regularizaran todas esas concesiones. Pues algo parecido debería suceder acá. Vamos al corte. En el próximo bloque vamos a hablar en general, como en este debate sobre si la Sala está actuando apegado a derecho o la Sala es un ente político, como dice el gobierno. Hoy día el secretario general del FMLN dijo, estamos ante 4 personas prepotentes e irresponsables. ¿Ante quién estamos? Es la pregunta que les voy a hacer después del bloque, pero junto con eso les voy a preguntar sobre este fallo que algunos quieren pedir interpretación auténtica, que impide a los ministros ser candidatos presidenciales, que supuestamente impide a los ministros ser candidatos presidenciales. Ya volvemos. Ahora sí puedes renovar tu carro con cero prima, cero intereses, cero gastos y cero preocupaciones. Elige el modelo de tu marca favorita y estrena tu Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Kia o BMW. Todos están en promoción. No dejes pasar esta oportunidad. Excel Automotriz. Cero preocupaciones.
Tigo, el mejor internet de El Salvador. Ahora con LTE 4G. Cambia gratis tu chip Tigo por un chip LTE 4G y disfruta de tu internet más rápido. Más información en tigo.com.sb pleca LTE 4G. Tigo. El tercer segmento de debate gracias a Fede Banking, tu canal electrónico. Realiza tus operaciones financieras desde tu computadora, tablet o celular. Ingresa a www.fedecredito.com.sb. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Nuevamente, después también de cautelar, la sala se pone en primera línea para recibir halagos y para recibir todas las críticas e incluso yo diría improperios. En este caso, cuando se trata de una autoridad, llamarlo irresponsable es un improperio. Pero hay que preguntarse también, ¿es que tenemos la sala divina que algunos llamaron en su momento porque estaba asumiendo algo que ninguna sala antes había asumido, que era realmente el poder de una sala constitucional, resguardando la Constitución y velando para que esa Constitución se cumpliera? ¿O estamos en una sala que se excede en muchas oportunidades y que resulta poco entendible? Pues yo soy de los que creo que si la ley no es lógica, algo tiene de malo, o sea, tiene que tener la lógica del sentido común. Si no tiene sentido común, uno dice, ¿qué está pasando aquí? Ante esa pregunta, ¿qué pasa con la sala? O sea, ¿siguen ustedes pensando, como han pensado mucha gente en el país, que es una sala extraordinariamente buena? A ver, yo creo que de divina no tiene absolutamente nada, por supuesto, para utilizar el calificativo que tú bueno, pero le llamaban así, los divinos, los iluminados. No sé. Ahora, yo creo que se trata de una sala en donde los magistrados han entendido a cabalidad cuál es el rol que debe jugar un tribunal constitucional. Eso no significa que en ese afán no se hayan equivocado. Nosotros pensamos que hay muchas decisiones en que los magistrados, en que la Sala de lo Constitucional, para no hablar de personas, en que la Sala de lo Constitucional ha tomado decisiones equivocadas. Pero también reconocemos que son muchas y muchas más las decisiones en donde nosotros compartimos plenamente los criterios y el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Sala de lo Constitucional. Okay. ¿Me puedo quedar con, digamos, respuestas cortas para ir al tema fundamental? Ya, ¿tú qué piensas? Sí, yo pienso que igual, como lo hemos dicho antes, hemos criticado sentencias de la Sala. Las hemos criticado, no hemos estado de acuerdo y cuando ha habido que decirlo se ha dicho. Pero esta sala es mucho mejor que cualquier sala que pudimos tener antes. Y pues sí creo que ha tratado de jugar, como dijo Humberto, su rol, efectivamente, de ese control internormativo. Ok, buena pregunta. ¿No están guiados ustedes por algún tipo de, a lo mejor, afinidad política? Porque algunos dicen, ¿y si esta sala hiciera lo mismo en un gobierno de derecha? ¿Qué pensaría la derecha? Si hubiese que ¿Tú crees que no cambia a pesar de la ideología? Ten en cuenta algo, Nacho. Nosotros, y desde este foro tenemos que aclararlo, si bien tenemos un pensamiento político, nosotros somos miembros de una asociación de abogados que es esencialmente apartidaria. Entonces, creemos sí que pues, la Sala de lo Constitucional está, creemos, haciendo su mejor trabajo y se han podido equivocar. De hecho, por poner un ejemplo, el tema de los diputados suplentes. Criticable la forma en que resolvió la sala, cuando ni siquiera se le había planteado esa pretensión.
Entonces, y ahí había también totalmente un artículo constitucional tan grande o tan importante como el 120 que está haciendo usted. Pero aquí sí es objeto de control el 120 en el tema de Citrams. En esa sentencia el tema de los diputados suplentes no era el objeto de control, pero sí era el vicio que se había cometido. La sala se fue más allá. Y el de las candidaturas independientes que se volaron el artículo constitucional. No está borrado, pero está ahí, no sé para qué. Es una interpretación que se le dio a los partidos políticos solamente al artículo 85. Ya. Entonces no es perfecta, Nacho, pero es mejor de lo que podríamos tener. Eduardo. Bueno, desde mi visión, el tema es que el gran problema con esta sala de lo constitucional que han tenido los políticos es precisamente, y creo que la sociedad en general, no hay una cultura de control del ejercicio del poder político. Y esa falta de esa cultura hace que cuando un órgano es independiente y puede ejercer ese control que de acuerdo al sistema constitucional le corresponde ejercer, ahí hay un problema. Y por eso es el debate y por eso es el choque del poder político con la sala de lo constitucional. Okay. No tiene razón el FMLN cuando dice que es la sala la que está entrampando todas las políticas de gobierno. No, es que entendamos algo, la inconstitucionalidad al final va a ser alegada por la oposición. O sea, la oposición es la que va a estar en desacuerdo con algunas medidas que se tomen, como lo hacía el FMLN cuando era oposición. Okay. Eran los visitantes frecuentes de la sala de lo constitucional, solo que obviamente en las salas anteriores no le daban, no aceptaban sus recursos. Ok, voy a llevarlo al tema que no ha sido tocado mucho, se ha hablado por ahí nomás, pero que seguramente va a ser un tema importante, que es un fallo del año 2014, me parece. Sí, después de la elección. Sí, cuando compitió el expresidente Saca a la reelección, no quedó obviamente como presidente, pero inmediatamente después que terminó la elección, la sala emitió un fallo en la cual se apegaba al artículo 142 de la Constitución, señalando que el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediatamente anterior, no podían ser candidatos. Pero entonces aquí se aplica el periodo inmediatamente anterior al momento que la persona es candidata. O sea, si yo me voy a inscribir hoy día, no puedo tomar el actual periodo, sino que el anterior. ¿Ya? Esto significa, digamos, que ningún presidente de la República pudiera ser candidato hasta completar su periodo completo y tendría que saltarse 2 periodos para ser candidato. Esto no lo conozco en otras partes del mundo. La reelección en otras partes del mundo es después de un periodo, no después de 2 periodos. Pero la sala agrega que este mismo periodo se aplica a los funcionarios mencionados en el ordinal 4 del artículo 152 de la Constitución, pues su designación forma parte del ejercicio de la presidencia de la República, artículo 162, 169, cuya alternabilidad se pretende garantizar. Por lo tanto, no solamente son los presidentes, sino que son los ministros que no pudieran ser candidatos presidenciales, sino hasta 10 años después. Esto no lo he visto definitivamente en ninguna parte del mundo. ¿Ya? ¿Esto es un fallo exótico? ¿Se puede calificar de exótico? No lo llamaría exótico, Nacho, pero sí este fue un fallo que lo criticamos dentro de las varias sentencias que hemos criticado de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, aunque lo criticamos por una razón distinta a la que tú estás mencionando. Nosotros este fallo lo criticamos por el momento en que fue emitido, porque cuando se admitió la demanda contra la candidatura del expresidente Saca, nosotros urgimos a la Sala de lo Constitucional que tomara esa decisión antes de que iniciara el proceso electoral. Y sin embargo, en una decisión, ahí sí yo la llamaría exótica o extraña al menos, la Sala de lo Constitucional tomó la decisión de diferir el fallo final sobre esa candidatura y sobre la constitucionalidad que podría tener hasta que ya habían pasado los comicios electorales, cuando ya era claro que el presidente o el expresidente Saca pues no había obtenido la mayoría que lo pudiera colocar como presidente de nuevo. Nos pareció a nosotros que se había tomado la sala un riesgo innecesario, porque nos planteábamos qué hubiera pasado si el expresidente Saca hubiera obtenido los votos necesarios para llegar a la presidencia, cuál hubiera sido la decisión de la sala ante la voluntad popular manifestada así en las urnas. Creo que fue un riesgo que no se tuvo que tomar. Ahora, en relación al fondo del asunto, en realidad, la distinción que hace la Sala de lo Constitucional ahí es por un vocablo que contiene el artículo 152, y es que la prohibición hace referencia a los candidatos.
Es decir, dice, no puede ser candidato a la presidencia de la República y bueno, aparece un listado dentro del cual en efecto aparece quien haya sido presidente, pero aparece también el original cuarto. Director de Autónomas, así, presidente de Autónomas e incluso el director de la Policía Nacional Civil. Lo dice así el original Rodrigo cuarto. Ávila no pudo haber sido candidato cuando fue candidato presidencial. Con este criterio que ahora está ahí plasmado en esta decisión, en efecto, eso no podría haber sido así. Ahora, esto hace alusión, porque se estaba discutiendo, y creo que ya se han empezado a escuchar algunos comentarios al respecto, se estaba discutiendo si el caso del ministro de Obras Públicas o el caso del canciller de la República tenían una inhabilitación para ostentar ser candidatos a la presidencia por su periodo de este momento. Con la interpretación que ha hecho la Sala de lo Constitucional, en realidad la inhabilitación viene como resultado del ejercicio de sus funciones en el periodo anterior, que va vinculado, según esta misma decisión de la Sala, con la posibilidad que debería existir para que las acciones que tenga un ciudadano, por ejemplo, o el Estado mismo en contra de la actuación de un funcionario, pues se mantenga durante ese mismo periodo de 10 años, que al final de cuentas es el periodo que estaría transcurriendo entre uno y otro supuesto. Imagínense el nuevo presidente de Francia, no hubiera podido haber sido candidato, porque había sido ministro de Finanzas de Holanda. Sí, bueno, no dice eso su constitución probablemente, pero aquí está este artículo que así lo dice. Yo creo, Nacho, que también hay que tener en consideración, ya lo decía Humberto, hay algunas cosas que hay que cuestionar de esta sentencia, pero también hay que tener un referente histórico, en el caso salvadoreño, con el tema de la alternancia en el ejercicio de la presidencia, y eso creo yo que es lo que la Sala trató de preservar, aunque lo haya ampliado de alguna medida que pueda ser cuestionable con estos dos periodos, porque recordemos que pero aquí nunca ha habido reelecciones. No, pero teníamos rueda de caballito con presidentes. Obviamente estamos hablando no en 1900, pero estamos hablando antes que había rueda de caballito, que se trasladaba la presidencia al familiar y luego volvía la otra persona que había ejercido la presidencia. Pero esto no tiene que ver con eso. No, lo que quiero decir es que hay una justificación en el tema de tratar de que se preserve ese principio constitucional. A ver, ya convertimos las elecciones en las más complejas del mundo. ¿Vamos a convertir la reelección en las más complejas del mundo también? Yo creo que no. El tema es que hay un riesgo en realidad de que quien haya ejercido como ministro de un presidente pueda darle continuidad al trabajo que venía realizando o la lógica política del anterior presidente. Y eso es lo que la Constitución busca, que haya una alternancia en el ejercicio de este poder político. ¿Y lo elige el pueblo? Sí, pero igual, creo yo de que la historia del país con el tema del ejercicio de la alternancia... No es una violación al derecho de la ciudadanía a elegir, porque si hay un ministro brillante, yo lo pongo de presidente en el segundo periodo. Es un interés público, popular. Y si la gente lo elige, ¿pero por qué la ley me va a impedir? Pero es que no es la ley, es la Constitución. Es que también entendamos algo, ya lo decía Humberto, estamos hablando de la persona que ha sido candidato, no puede ser candidato quien haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Entonces ahí cae el caso del expresidente. Como resultado, una persona que ha sido presidente no puede ir a reelección hasta 10 años después. Sí, y el Tribunal Supremo Electoral va a tener que aplicar directamente. No, y ahí solo mencionar algo brevemente, que es cuestionable de la sentencia también. Aquí en este caso el presidente Saca no se tramitó la nulidad de la inscripción vía el Tribunal Supremo Electoral. Ya. Te voy a dar un minuto porque ya me están pidiendo. Ahí sí tengo que decirlo y no he venido y quiero que no se interprete como el defensor de la Sala de lo Constitucional. Sí. Si hay que serlo, sí, vamos a defender a la Sala como lo hemos hecho antes, pero ojo, que estamos defendiendo la institucionalidad, no a las personas. Aquí no hemos hablado de Rodolfo González, hemos hablado de Belarmino Jaime, etcétera, etcétera. Entonces sí, tenemos que tener bien claro eso, que aunque la Sala se pueda equivocar y los tribunales, como abogados que somos, lo vivimos a diario, se equivocan, pues de modo, es parte del sistema de pesos eso y lo tenemos todo. Obviamente, pero hay que cumplir con las sentencias. Te digo esto, Nacho, no cabe duda. El principio sí era la alternabilidad y creo que extender esa interpretación hasta los ministros es un alcance que para mí realmente no tiene justificación. Un poquito sí se equivocó. Ahí sí se equivocó la Sala. Un poco jalado los cabellos. Se equivocó. Vamos al corte, volvemos rápidamente.
Seguimos avanzando hacia el progreso y la modernización. Con la reciente inauguración del puerto de Acajutla, ahora contamos con radar nuevo, iluminación del muelle B, báscula y ampliación de bodegas. El equipo nuevo se suma con el objetivo de seguir ofreciendo servicios de calidad en estiva y desestiva de carga, almacenaje, recepción y despacho de carga, entre otros. Todo para seguir impulsando la plataforma logística de nuestro país y así mejorar todos los activos estratégicos de CEPA. CEPA, somos gente que va más allá. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Ser libre, de disfrutar mi vida al máximo, trabajar en lo que me encanta hacer, de construir momentos inolvidables, la libertad de ir a donde quiera, de aventurarme, de conocer, de probar. Libre, libre de incomodidades. Vive el alivio inmediato. Vive libre de alergias con Alerfin. Este último segmento de debate, el de las redes sociales, es gracias a Vermex Total 27. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total 27. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Vermex Pediátrico. Buenas noches, Francisco Bonilla. Gusto de saludarles, señores. Vamos a iniciar con Henry Contreras. Dice, las calles por donde pasan los casi 100 buses de Genaro, ¿las manda a hacer él? Claro que no. Amén de ello, se le paga subsidio por unidad, dice Henry Contreras. Boris Sosa dice, es urgente una reunión entre los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado. El país está en crisis y nos hundiremos todos, no es justo. Apunta. Dice Ricardo Baquerano, a propósito de la afirmación de Humberto sobre que cómo se negoció el contrato se conoció desde investigaciones periodísticas, dice, creo que se refiere a que el Citrams se gestionó con sobornos de por medio, y cita una nota que publicó ese periódico electrónico. Dice José Rafael Castro, preguntarle a los invitados que si los magistrados suplentes podrían revocar la medida cautelar. David Urquía dice, una cosa es la concesión de un servicio y otra la concesión de un bien público, o más bien de un bien de uso público. Napo Reyes dice, ¿en qué se diferencia la no concesión Selenel, en el que fueron enjuiciados penalmente los hechores, con la del Citrams BMT? De la cuenta del Ministerio de Obras Públicas afirman que es inversión pública-privada. La pública se hizo en estaciones y carriles, la privada en buses, siempre referente al Citrams. Dice Jorge Godoy, evidente que tanto el pueblo como el Citrams pueden circular en los carriles segregados, todo es ordenarse. Finalmente, revisamos lo que dice Ana Meyer, la dolarización es inconstitucional. ¿Por qué no es declarada tal cual? Porque generaría un caos, sí o sí, les pregunta a los señores invitados. Vamos a hacer estudio para respuestas. Muchas preguntas y muy buenas preguntas. Sí, se hacía una comparación ahí, Nacho, que creo que lo comentábamos un poco, sobre la concesión que en su momento se hizo a la GEO, es en realidad, para la explotación del subsuelo, y cuál era la diferencia que existía con el uso que está siendo ahora otorgado a una empresa privada. Yo honestamente no le encuentro ninguna diferencia y es justamente lo que quería recalcar. En aquel momento la Asamblea Legislativa, todos los partidos políticos tomaron la decisión incluso de crear una comisión especial
que iba a analizar la decisión que en su momento había tomado la Sala de lo Constitucional cuando declaró que el artículo 5 de la Ley General de Electricidad era inconstitucional porque no podía la CIGET estar otorgando concesiones y debía ser la Asamblea Legislativa. Y esa comisión especial llegó a la conclusión que estamos nosotros señalando en este momento. Sí, debía acudirse a la Asamblea Legislativa. De ahí que a mí me extraña de sobremanera que ciertos de los funcionarios que en aquel momento estuvieron de acuerdo con ese criterio ahora dicen tener otro. Estamos hablando exactamente de lo mismo, de la explotación que le está siendo entregada a un particular. Y un último punto que yo quisiera tocar es que, de nuevo, la labor que ha desarrollado la Sala de lo Constitucional, aún con esos yerros que, por supuesto, se han cometido porque no son infalibles, es una labor plausible, es una labor en donde los ciudadanos que queremos vivir en un Estado democrático de derecho debemos de verdad agradecer. Uno encuentra razonamientos, Nacho, en varias de las decisiones de la Sala de lo Constitucional que no encontrás cómo preferir un razonamiento sobre el otro, porque han existido casos en donde los magistrados no han estado de acuerdo. En el caso, por ejemplo, cuando se sometió a consideración de la Sala de lo Constitucional si permitía el Tribunal Supremo Electoral abrir las urnas para el conteo de votos de la elección presidencial, un voto dividido de 3 magistrados que dijeron que no y 3 magistrados que dijeron que sí. Cuando uno lee esa sentencia, yo recuerdo cuando la estaba leyendo y leí el voto de los 3 magistrados, dije, tienen razón. Y cuando leí el voto de los otros 2 magistrados que preferían permitir al Tribunal Supremo Electoral el conteo de los votos, dije, también tienen razón. Es decir, 2 decisiones, por supuesto, contradictorias, con un razonamiento espectacular que no hace sino evidenciar la calidad que tienen las personas que en este momento forman parte de la Sala de lo Constitucional y que no hacen sino dar testimonio de esa independencia e imparcialidad que nosotros hemos dicho que siempre ha tenido la Sala de lo Constitucional. Okay. Sobre el tema, tal vez alguien preguntaba, y eso sería repetirlo nuevamente, pero con gusto, que si los suplentes pueden revocar la medida, claro que sí. La pueden revocar. Una vez ellos determinen que los propietarios no pueden seguir. Así es, una vez ellos tomen entonces posesión de sala. Entonces pueden revocarla, modificarla, adecuarla, reajustarla, etcétera. Entonces sí están habilitados. Ahora, ¿se da el caso que 5 propietarios recusan a 4 buquetarios propietarios? Yo no sé. Son 4 los recusados. Son 4. A 4 los que quieren, sí. ¿Se da el caso? Pues en este caso es algo sui generis, ¿no? Algo sui generis también, ¿no? Y viene, también para aclararle a la población, ¿de dónde viene esa recusación? Del hecho de que la Sala decidió entrar a conocer sobre la inconstitucionalidad del 141 y 147 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, porque fue la respuesta que dio la Presidencia. Mire, sobre esos artículos nos hemos basado para hacer lo que hemos hecho. Entonces, ¿tiene una relación con el objeto de la controversia que se está decidiendo? Sí, la Sala decide, bueno, la vamos a incluir en el parámetro de control. Y entonces, obviamente la Presidencia dice, usted está actuando de manera parcial, porque está yendo más allá de lo que ¿Y hay argumento para recusar? Yo no veo ninguno. No lo veo. Aquí nada más es un rumor, es una presunción de que no más la Sala, que esos magistrados no van a ser parciales. ¿Por qué? Ya sabemos la historia. Es decir, todos los ataques que ha venido recibiendo la Sala. ¿No habían emitido opinión sobre el tema? No. Ya. Es una pura presunción de parcialidad. ¿Eduardo? No recuerdo alguna pregunta. O sea, es que ya contestaron la mayoría. Pues alguien preguntaba de la dolarización. Hasta donde yo tengo entendido no hay demanda presentada. O sea, por eso no se podría al final declarar inconstitucional la dolarización porque no hay. Hay una demanda presentada. Sí hay. Hace muchos años. No, es que yo entiendo que la que presentaron se resolvió y no se declaró la inconstitucionalidad. Pero hay una siguiente. Sí. Bueno, sí. Pero igual, no hay sentencia, entonces no puede revertirse. Eso es lo que podría mencionar. Okay. Alguien hablaba por ahí, ¿y dónde está el bien común? En eso se ha basado la Sala. Sí, esa es la ponderación que justamente ha hecho en esta medida cautelar, en donde dice haber encontrado ahora un peligro en la demora que le habilita a hacer esa ponderación de intereses, y por eso es que llega a la conclusión de que debe favorecer ese interés colectivo por sobre el interés de unos pocos que están utilizando o estaban utilizando hasta el día de ahora el carril exclusivo. Y un punto también para terminar ese aspecto, la Sala termina diciendo, bueno, hay que considerar también algo, dice,
los buses estos articulados, o también los buses padrón o parte del sistema, también utiliza los carriles no segregados, porque hay una ampliación hasta Salvador del Mundo. Entonces, cuando la sala pondera que incluso puede utilizar ese sistema, los carriles, ¿no? los carriles comunes, entonces pondera entre por qué poner en esa diferencia en la balanza a la mayoría, que sí creo yo que es una mucho mayor mayoría, valga la cacofonía y la redundancia, que aquellos que lo utilizan, y que valga decir, no tengo nada contra el Sistrams. De hecho, yo quisiera viajar en buses de Sistrams desde mi casa allá por el Puerto de la Libertad hasta mi oficina, pero no tenemos las condiciones de país, ¿no? Pero creo que mucha gente también utiliza el Sistrams porque le urge llegar más rápido, porque los que estamos en el otro lado de los carriles vamos mucho más lento. Entonces, yo he hablado con personas que dicen, hay que pagar más porque ni modo, hay que llegar más rápido. Hay un argumento de que el Sitrán es del pueblo. El Sitrán es más caro. Es más caro. El pueblo está al lado, no está pagando el Sitrán porque es más caro. Y sustancialmente más caro, de 20 a 35 centavos. Sí. Entonces, pero, a ver, otra cosa le voy a preguntar. Si hubiera sido un asocio público-privado, no estaríamos hablando nada de esto. No, claro, porque habría pasado por una autorización legislativa. Necesariamente, por lo menos en la configuración actual de la ley. Y el Estado sería parte de... O que hubiera sido el Estado el que asuma la prestación del servicio y la utilización del carril. Sí. Ahí no habría ningún problema. Así es. Correcto. Yo solo quiero terminar, Nacho, porque me parece que esto es bien importante. Hoy vimos actos vandálicos en la Corte Suprema de Justicia que creo que no deberíamos tolerar ni permitir, y por lo que nosotros hacemos un llamado, una exhortación a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil, para que deduzca responsabilidades de estos actos vandálicos. Yo no me imagino ocurriendo lo que ocurrió hoy en Casa Presidencial. Yo estoy seguro que ya existirían ubicadas personas responsables de estos actos vandálicos. Pues lo mismo ha acontecido además, en el órgano judicial y eso no lo podemos tolerar. Tanto error en las palabras de algunos ministros y alguna gente de gobierno. Claro. Están cometiendo errores gravísimos al llamar al desacato o hablar de desacato. Llamando a la desobediencia. Una cosa que le puede pesar para el resto de su vida pública. Así es. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Esperemos. Esperemos que sí. O sea, es que aquí en el país cualquier funcionario puede decir cualquier cosa, lo que se le ocurra, y no tiene consecuencias legales para esta persona. Y eso es lo que tiene que cambiar aquí también. Gracias, Eduardo. No, gracias, un gusto, sí. Gracias, Raúl. Gracias, Nacho. Gracias, Humberto. Gracias, Nacho. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.